Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la asistencia. Mi nombre es Luis Fernando Pacheco y algunos ya me conocen como asiduo miembro de esta casa. Para mí es un gusto estar acá e inaugurar con estas tertulias el centro de pensamiento. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos entre buenos amigos. En segundo lugar, porque en Neiva hace falta este tipo de espacios. Neiva tiende a ser una ciudad silenciosa y una ciudad donde las réplicas se pierden, un poco desde el apodo que nos metieron de Valle de las Tristezas. En tercer lugar, porque es un poco por el vínculo que tengo en este lugar, me honra mucho la invitación de Jorge. Yo he dicho en broma y espero no escandalizar a nadie que el día que me muera vengo a espantar aquí, porque creo que vivo más tiempo aquí que en mi casa. Y en cuarto lugar, porque esto sí es algo atípico. A Serafín y a mí nos une una buena amistad de tiempo atrás, pero la mayoría de veces que nos hemos encontrado en escenarios formales, el rol ha sido al revés. Es Serafín preguntando y Luis Fernando contestando sobre algún tema. Serafín y yo nos conocemos desde las épocas en que Serafín trabajaba para su región y yo era jefe del programa de ciencia política de la Universidad Surcolombiana ya hace alrededor de 7 años más o menos. Y evidentemente Serafín todavía estaba en esos roles universitarios. Hoy ha pasado mucha agua bajo el río, los roles han cambiado, el lugar de encuentro ha cambiado, pero creo que los temas de conversación que nos reúnen aquí han tendido a empeorar un poco. Hoy nos reúne en este lugar conversar sobre libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de información. Y yo solo cerraré esta breve introducción antes de presentar y darle la palabra a Serafín, diciéndoles que las dictaduras, las autocracias, la violencia por parte de los sistemas hace 40 años era muy fuerte, es decir, era muy ruidosa. ¿Quién no recuerda los aviones bombardeando la moneda del 11 de septiembre del 73? 50 años después, la manera de censurar es mucho más silenciosa, es mucho más discreta. Se da desde otras estrategias que son la excusa para que Serafín y yo moderemos esta conversación, porque esto ante todo es una tertulia de amigos. Si hay algún problema técnico del cual nosotros no seamos conscientes, agradezco nos avisen, como el retorno de audio. Vamos a dividir un poco la entrevista, si se quiere, o la conversación en bloques como temáticos, pero aquí la idea al final evidentemente es que haya un espacio donde la conversación también venga del lado de ustedes. Mal haríamos en crear un centro de pensamiento de barrio donde quienes hablen son los que están en la tarima, porque estaríamos replicando los escenarios de siempre. Entonces, reiterarle la bienvenida, y aunque estamos entre amigos y esto no es el evento académico con todo el barroco al que estamos acostumbrados, pues creo que Serafín amerita una presentación. No solo es un orgulloso hombre de estas tierras, y un orgulloso egresado de la Universidad Surcolombiana, sino que Serafín fue galardonado en el año 2019 con el premio de reportaje en prensa Simón Bolívar, uno de los premios más reconocidos en el ámbito del periodismo nacional, por una crónica que probablemente salga al tenor de esta conversación sobre nuestra música de fondo en la última 60, 70 años, la violencia en nuestro país. Serafín ha trabajado en temas de derechos humanos, posconflicto, en el marco de estos últimos años en el tema del acuerdo y evidentemente también en la comunicación universitaria, en la cual también ha tenido un rol muy importante. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, a los anfitriones de la Casa Cultural El Patio y por supuesto a Serafín. Serafín, un gusto que nos encontremos aquí, bienvenido. Bueno, nuevamente gracias, es una invitación que me pareció muy interesante, el tema de dialogar sobre asuntos que me interesan, sí, que me preocupan y que pues han sido temas de conversación con el profe, como lo comentábamos, y que en este momento pues son de una gran importancia, ¿no? O sea, lo que podamos decir, lo que ustedes puedan decir, es simplemente insumos para seguir pues cuestionando, para seguir dialogando alrededor de estos asuntos que deberían preocuparnos cada vez más. Pues bueno, Serafín, nosotros habíamos hablado unos días antes de esta reunión y yo lo primero que preguntaba es, en una sociedad donde la comunicación ha tenido y el periodismo importantes cambios, entre otras cosas, porque la Corte Constitucional hace alrededor de 25 años acabó con la tarjeta profesional,
¿Qué motivó a Serafín a decidir estudiar comunicación social y periodismo? ¿Cuándo se le ocurre esa idea? ¿Cuándo la decide? ¿Cómo es ese proceso inicial, Serafín? Bueno, pues digamos que es una carga contextual, por así decirlo, ¿sí? Pues yo, digamos, soy de esta zona, de esta región, mi familia es una mezcla entre esos aires caucanos y del Caquetá, que confluyen en este contexto inmediato por temas ligados a la violencia, por temas ligados a la falta de acceso a la educación y también por asuntos pues que me imagino son muy particulares y es la historia de amor, ¿no? O sea, es una cuestión bien particular. Mi mamá pues es del Cauca, mi mamá es nacida en el Cauca, en el sur del Cauca. Siempre siempre ha sido una mujer muy amante de la radio, ¿sí? Con ella siempre fue como el tema de dialogar, de escucharla, de entender, por ejemplo, cuestiones que particularmente pues estaban como muy alejadas de mi contexto inmediato, ¿sí? Pues crecí en un barrio popular, en un corregimiento, y entonces era como ese vínculo que yo tenía con un poco con ese tema de la radio, el periodismo, las historias, referencias claves, ¿no? Por ejemplo, temas de hablar del conflicto, que cuando Tiro Fijo pasó por no sé por qué lugar y ella vivía en tal zona, ¿sí? Del Cauca, o cuando, por ejemplo, Cochise, la Vuelta a Colombia, ¿sí? Entonces era una mujer muy de la radio y pues tenía sus tesoros, ¿no? El tema de... Me acuerdo mucho, ella siempre tenía una caja de libros en un chifonier y eso era como un tesoro intocable, ¿sí? Porque eran como sus recuerdos, su vínculo con ese tema de la escritura, del periodismo también un tanto frustrado. Particularmente luego pues logré acceder a esa caja, ¿no? Casi que me tomé un libro, edición, edición pues muy clásica, ¿no? Una oveja negra de 100 años de soledad. Entonces, por ese lado, y pues mi papá pues siempre fue una persona muy de esa cultura de la oralidad, ¿no? Una persona muy de los dichos, de los cuentos, de ese tema un poco también muy ligado a la tradición, una persona muy, para mí, pues considerado muy inteligente aún, aunque no había tenido como un acceso también a esa educación, ¿no? Pero digamos que son personas que me llevan a entender un poco que yo debía escribir y que debía de pronto meterme en este cuento de entender más los contextos, ¿no? Entonces empieza como un interés por las historias, por reconocer esos territorios de los cuales ellos habían salido y empiezo como a vincularme de esa manera con una forma. Yo decía, ¿qué forma hay yo para hacer eso, ¿no? Y entra en un momento muy importante de la vida, creo yo, cuando uno empieza como a definir expectativas y es decir, bueno, yo me va bien en las matemáticas, pero como que no me veo ahí. Y termino luego, después de escribir una epopeya en el INEN, vinculándome al programa de periodismo, eh, con todas las falencias quizás posibles, pero con toda la intención. Y ahí viene pues algo que siempre resalto y hace poco lo entendía un poco más leyendo Javier Darío Restrepo, el gran ético del periodismo, al entender que realmente era pasión, ¿sí? Era como esa vocación que tenía y que se fue construyendo de esa manera y finalmente pues llegar a estudiar periodismo es algo que nunca como que me arrepentí, ¿no? Es algo que siempre continué construyendo y siento que eh, en un momento me fui metiendo demasiado y aquí estoy. Ya dentro de la carrera, Serafín, ¿cuál es la universidad que lo encuentra y cuál es el desafío profesional que lo encuentra? ¿Cambió mucho la expectativa de lo que tenía planteado antes de entrar? Pues bueno, el tema, digamos, del periodismo, lo público siempre ha sido algo que me interesó. El tema de estudiar periodismo en la surcolombiana es algo que siempre estuvo en mis intenciones, ¿sí? Mis propósitos, mis expectativas. Sabemos que en este país el acceso a la educación es algo muy complejo. Aún así, logré ingresar a la surcolombiana, ¿sí? Después también de vivir un proceso algo particular en el INEN, ¿no? Como esa cercanía con la universidad, ese ambiente universitario y pues esa cultura también como de estar ahí siempre como presente en procesos sociales, ¿no? Entonces de alguna manera vinculado a eso, siento que mi necesidad es estar en la surcolombiana
ingreso a la Surcolombiana en el 2009, me encuentro con una carrera que realmente de entrada, y es algo que muchos egresados y muchos estudiantes actuales cuestionan del programa, ¿no? Y es una universidad que abandonó su misión de alguna manera, principalmente pues yo creería que en el tema del periodismo, ¿no? Una carrera que pues ya no tenía unas bases antropológicas, sociológicas, pero aún así yo voy como enfocado en el tema de aprender y básicamente como meterme en ese cuento, ¿no? Fueron tiempos interesantes, tiempos también de cuestionamientos, de protestas, ¿sí? Pues de pedir también cambios, pero se fue construyendo, digamos, mi propósito. En algún momento sentí que no era suficiente y lo que empecé fue a migrar un poco hacia los procesos sociales, ¿sí? Entonces me vinculo hacia el 2010-11 me vinculo con una agencia de prensa. Yo hacía como tercer, cuarto semestre, y entonces me vinculo con agencia de prensa y empiezo a recorrer el sur del país, ¿sí? Entonces me desligo de las aulas un poco y me meto en ese tema de recorrer el país. Me acuerdo que ese tiempo pues yo viajaba al Cauca porque me dieran un carnet y un chaleco que dijera prensa, ¿sí? Entonces era como una cuestión de que, oiga, hay que ir al Cauca, se le mide, yo, sí, no, quiero ir a Caloto, a Toribío, a Santander de Quilichao. Entonces era algo muy emocionante, pero también algo como que yo comprendía un poco lo que podía aportar, ¿sí? Yo sentía que era importante estar ahí, ¿sí? En una zona que en ese momento empezaba a hacer sus pulsos por el acuerdo de paz, ¿sí? Eran unas mesas que se creaban, y que, digamos, estar ahí me permitió también sentir que era un propósito y reivindicarme un poco más, ¿sí? Hay un texto que me acuerdo mucho del título, a veces lo busco porque en ese tiempo la agencia llamaba Notiagen, ahora se llama Colombia Informa, y el texto, básicamente, el titular que le puse en ese tiempo fue Bajo las aspas de la guerra, Seminario Político para la Paz. Y me acuerdo que eso ocurrió porque mientras escribíamos había un sobrevuelo de helicópteros porque habían enfrentamientos en la zona, y pues siento que ese relacionamiento con esta parte mucho más de la región, de los relatos, de ir allá a entender un poco pues esas cuestiones, me llevó a reivindicar mucho más el tema del periodismo, y quizás de pronto por eso pues no desistí, ¿no? Porque la carrera pues con sus falencias de alguna manera aportó, posibilitó también volver al Cauca, volver a la tierra de mi mamá, que fue algo que hice para crear un documental, y pues en esa medida pues fui como entendiendo un poco más, tratando de relacionar más como esa universidad surcolombiana que yo tenía en la cabeza cuando ingresé con la región y sus dinámicas, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante con la agencia. Me pareció muy, muy importante ese paso que di, y que digamos también en materia de aprender cuestiones hasta técnicas fue clave, ¿no? Y pues eso fue algo que sorteó un poco esas falencias que habían en la universidad y que yo sentía que faltaban, ¿no? Pero que también, pues, también sentía como una fuerza muy poderosa con el asunto del movimiento estudiantil y cómo ver que la gente, a pesar de todas las dificultades y los esfuerzos, pues estaba como en clave de esa región, aunque la universidad a veces uno sienta que no lo estaba, ¿no? Fue algo muy, muy importante, y pues de alguna manera logré pues sortear y aprender como este oficio, ¿no? Serafín, y al término de la universidad, en ese choque que tenemos todos de la expectativa del trabajo, de la expectativa de sobrevivir, ¿cuál es el mundo laboral que encuentra cuando termina el ciclo universitario? Pues o sea, yo nunca busqué un empleo hasta hace unos años, ¿sí? Ocurrió que hice un tránsito en la universidad con las prácticas, ¿sí? Había un periódico que fue el primer periódico digital de sur de Colombia, que se llama Su Región, ¿sí? En ese momento es un proyecto que de pronto no tiene toda la potencialidad, quizás no le han visto el plus, pero digamos ahí empecé como a meterme en el tema de la escritura. Me acuerdo que en ese tiempo estaba Neider Salazar y él me dijo, oiga, ¿usted quiere estar aquí? Yo le dije, pues sí. Y entonces empezamos a escribir. Después terminé siendo como el editor del periódico, y ahí empecé a hacer un tránsito de mucho tiempo y de mucho esfuerzo,
pues había gente que me decía que yo por qué estaba ahí si no me pagaban, por ejemplo, ¿sí? Cuando ya recién egresé, seguía ahí como haciéndole a la cuestión y también como yo sentía que era como un pulso que quizás otro, no sé, como que debía dar, ¿no? Y era el tema de todo este asunto que vivimos ahora. Había un pulso un tanto con ese tema de la politización de la universidad, sí, de un poco de esos poderes que quieren entrar como la universidad, pues a tratar de controlar, ¿no? Entonces me quedé en su región un tiempo hasta que ya, digamos, pues básicamente tuve que salir, sí, o sea, no salí porque yo quise, sino que hubo un recorte laboral y no volvieron a pagarme, entonces me tuve que ir, sí, porque cuando salí pues debía mucha plata y tuve que irme de su región. Y de ahí en adelante yo, pues la verdad nunca me vi en la prensa, ¿sí? En la gran prensa, como lo llaman, que podemos decir aquí la gran prensa, ¿no? Los medios que conocemos y nunca me vi ahí, entonces empecé como a buscar alternativas. Hubo un tiempo que quizás no escribí mucho, me metí en el área de la educación, ¿sí? Fue algo que me pareció interesante porque empecé también como a entender pues a tratar de aportar un poco, pues desde lo personal, en un área muy importante de la universidad, ¿no? Que es la comunicación de la ciencia. Entonces entendí que quizás esa relación también de la universidad con la región estaba también a ese nivel y era cómo comunicar la ciencia, ¿no? Esa ciencia que se está construyendo, ese saber cómo conectarlo con la sociedad y llevarlo como a ese punto del entendimiento y también de apropiación. Entonces me vinculé con procesos académicos, investigativos, empecé a hacer también trabajo investigativo, pero pues realmente me di cuenta que el periodismo por fuera es algo muy cruel, ¿sí? Realmente yo lo veo así, es algo que es muy, o sea, hay de todas las clases de cuestiones, ¿no? No hay una remuneración indicada, hay autocensura, hay censura, ¿sí? Y hay unos controles mínimos que aunque son imperceptibles, como decía el profesor ahora, pues realmente son posibles de observar en elementos básicos, ¿no? Hay una agenda setting, ¿sí? Hay una agenda setting que se impone y se impone desde lo más macro a lo micro, como estas regiones, en las cuales se invisibilizan cuestiones o se proyectan otras o se abordan de alguna manera como una especie de publicidad, ¿sí? Entonces creo que esa parte nunca me interesaba, por eso nunca pues llegué a los medios, sino, o sea, la única vez que de pronto he escrito ahí ha sido pues en la cuestión de la publicación del reportaje, de resto pues no. Entonces yo veía una prensa muy parcializada y también muy limitada, o sea, como muy limitada en sus posibilidades de poder de pronto construir relatos y de poder de pronto jugar con esos relatos un tanto con un toque literario, sí, que es algo que me ha parecido importante y que de alguna manera pues pensé que no era como un campo en el cual pudiera desarrollarme. Luego pues ya lo que hice fue emprender un proyecto alternativo y empezar como a tratar de eso que quizás quiero decir, pues empezarlo a plasmar ahí. Y pues en esa cuestión he estado también trabajando con ese tema de la independencia a veces de las convocatorias o de portales que aún siguen como luchando contra corriente con todo este tema de la censura, con este tema de las persecuciones, ¿no? Porque pues siento que hay temas que no caben en la gran prensa, al menos no desde el enfoque que debería ser o el que de pronto uno como sociedad lo entiende, sino que sean de otra manera. Entonces creo que de esa forma he venido como sorteando el asunto. Eh, y intentando construir y aportar de pronto con cada cosa que se hace, pues para que no sea como en vano, ¿no? O sea, yo la verdad, en el tema de escribir, siento que cuando lo hago, necesito que eso realmente toque las fibras de alguien y que de pronto motive algo, porque de resto, pues creo que no me interesa. Pues Serafín, llegando a eso, quiero precisamente preguntar por el reportaje que fue merecedor del Simón Bolívar. ¿Cómo se da ese proceso? ¿A qué hora se le ocurre a Serafín escribir sobre el caso de esta escuela? ¿Y cómo es toda esa historia? Bueno, pues digamos que la historia de Divier Alexander Clavijo es una historia muy, digamos que puede tener muchos rostros en Colombia, ¿sí? Y en el mundo.
es como esa crueldad de la guerra, ¿no? Y sobre todo esa guerra que a veces como que pierde todas las condiciones mínimas, ¿sí? Porque sabemos que hay unas leyes para la guerra, ¿no? Sabemos que hay un derecho internacional humanitario que rige algo que a veces parece ilógico como es la guerra, ¿sí? Una confrontación que quizás pues tiene unas razones, pero que en este caso de Divier pues es lo más bajo que pues he podido conocer, ¿sí? Pues digamos que la historia surge también como en medio de toda esa búsqueda, tanto de posibilidades de escribir como de historias. Entonces se da en el marco un taller sobre periodismo y conflicto que Consejo de Redacción realizó en Neiva, ¿sí? Entonces yo llego al taller y empezamos a hacer una formación, luego hay una convocatoria para que haya una financiación para esa historia. Era una financiación muy pues digamos, mínima, pero era muy importante en ese momento porque estábamos como en ese proceso de aprendizaje. Entonces, en medio de toda la cuestión, pues se dan como estos diálogos, ¿no? Con personas que han estado como ligados a procesos y pues se da el tema de Divier, ¿sí? Entonces, el tema de Divier es un tema que ya había salido en la prensa. Quizás de pronto no lo notaron, no sé, pero ocurría lo que estábamos hablando ahora, que era como esa especie de coyuntura, ¿sí? Cuando la agenda setting permite que entre esa clase de historias, ¿sí? Entonces, eran procesos como que lo asesinaron, salió no sé qué, o impugnaron, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue, pues, proponerme realmente reconstruir la historia de Divier y sobre todo apuntarle a ese tema que es algo clave en este país en el marco de la verdad, justicia, reparación y no repetición, que es la memoria, ¿sí? Entonces me doy cuenta que con Divier había muchos silencios, había muchos temores en la familia, en la misma comunidad, y termino entonces envuelto en esa historia, pues apruebo la historia y me desplazo como a la zona en un proceso como de reportería, sin mayor afán realmente, y me voy en el plan de buscar quién era Divier, pero sobre todo más allá de narrar el hecho dramático, el hecho, digamos, cruel, era como mirar qué había pasado con la historia de Divier en la comunidad, ¿sí? Y qué había pasado con las familias, porque pues era un caso particular en el que pues el Estado fue el responsable, ¿sí? O sea, el Estado asesina a Divier en el marco de un conflicto, pero en el marco de unas extralimitaciones y unas violaciones a derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, Divi era un niño de 10 años que muere pues por un tiro de fusil, ¿sí? Según balística fue un rebote, aunque pues el tema es bien complejo, ¿sí? Aún así, lo que uno pueda llegar a decir con las pruebas pues, es lo que se dice porque también hay que tener un rigor periodístico. Entonces llego a esta comunidad, me encuentro con que después de tanto tiempo, casi una década, Divier todavía al mencionarse generaba lágrimas, ¿no? Entonces me pareció que era un tema inconcluso, un duelo inconcluso, que era un proceso necesario de seguir narrando, reconstruyo la historia, hago ese acercamiento a los padres, hago ese acercamiento a la comunidad y empiezo como a reconstruir el proceso también de lo legal, logro hablar con gente que nunca había hablado con la prensa, ¿no? Entonces, 10 años después, pues el chico que quedó herido, que era el amigo de Divier, pues ya podía hablar, ya era mayor de edad, entonces fue una oportunidad importante para entender también de qué manera pues había sido víctima. Entonces me encuentro con que, bueno, la historia de Divier no era solamente un titular viejo, sino que era demasiado vigente porque precisamente en esa coyuntura se estaba dando todo el tema del acuerdo, ¿no? Era la implementación del acuerdo y eso generaba que había unas responsabilidades estatales que era reconocer primero, ¿sí? Establecer la verdad, reparar, ¿sí? Y ahí nunca ocurrió eso, o sea, nunca hubo reparación psicológica, lo que hubo fue persecución, amenaza de parte del mismo Estado y también de parte del otro grupo insurgente que pues en medio de esta confrontación pues terminaba siendo como la familia revictimizada. Entonces la historia se construye, intento, como les digo, es sortear esa parte dramática para no ser sensacionalista y irme más al tema de lo legal y también al tema de establecer, por ejemplo, cómo la familia en ese momento de haber ganado un proceso terminaba siendo luego perseguida, amenazada
y era un tema muy complejo porque yo decía, no, a mí me interesa la plata porque siento que el día que me den la plata o nos van a matar o nos van a extorsionar, ¿sí? Entonces el tema se da de esa manera, se construye ese panorama, más que como un periodista, yo siento que fui como un nuevo amigo de la familia y de la comunidad, ¿sí? Fue algo que se fue dando naturalmente y que pues siento yo que puede aportar algo, ¿no? O sea, para mí lo más importante de ese trabajo al final de todo son dos cosas, ¿sí? Es el tema de poder aportar a que Divier, por ejemplo, lo tengan referenciado, ¿sí? Mínimamente la gente que leyó el artículo, la gente que hizo el galardón y que pudiera saber que Divier, a pesar de todo, sigue viviente porque en este país hay muchas almas en pena, ¿sí? Entonces, mientras el Estado y mientras todo este tema de conflicto no se resuelva de la mejor manera, mientras la memoria no sirva para que no haya repetición, realmente es algo muy complejo. Y segundo, pues el tema de poder sentir que a pesar de todas las dificultades que afronta de pronto uno desde lo alternativo, que ha sido como una apuesta bien importante, pues se pueden hacer cosas, ¿no? Y me gusta que de pronto mucha gente sienta que es posible y que se puede seguir contando historias de estas y que son, o sea, que tienen como un reconocimiento para decir, oiga, yo quiero contar esa historia y realmente aunque de pronto me pueda meter en líos, voy a hacerlo porque es importante, porque voy a tener ahí una forma de seguir contando desde la diferencia, ¿sí? Entonces, digamos, la historia de Divier es un proceso muy complejo, ¿no? Para mí ha sido muy complicado todavía. Yo a veces recuerdo el cumpleaños de Divier y me acuerdo que le gustaba Uriel Henao y entonces es como un tema de pensar que era un chico que en ese momento podía estar aquí con nosotros y que no está porque el Estado lo asesinó y lo asesinó de una manera muy cruel y sobre todo cruel porque terminó siendo revictimizado, ¿sí? O sea, el Estado alcanzó a decir hasta que el niño era un guerrillero, ¿sí? Y es un tema que sigue ocurriendo y cada vez que como que pasa otro caso de estos, uno siente que realmente no, aunque hizo algo, no ha sido suficiente. Serafín, bueno, voy a hacer un cambio de tema, vamos a hacer un giro y voy a preguntar por algo que me parece clave y que creo que es bueno, parte del corazón de esta conversación. Por amplia que sea la pregunta, ¿cómo ve Serafín a los medios de comunicación hoy? ¿Hay censura o no hay censura en este país? Pues yo creo que asistimos hay como un proceso muy frío, ¿no? Hay un proceso muy frío en cuanto a este tema de la censura, a este tema como de la persecución. Eh, de alguna manera estamos más visibles y están más visibles, digamos, toda la cuestión de lo que se dice, ¿no? Quizás por eso el tema ha escalado como de esa manera muy fría. Asistimos, por ejemplo, al tema de semana, ¿no? O sea, el tema de semana en el cual un banquero compra la mitad de semana y vemos cómo a partir de ese proceso se va dando una dinámica de autocensura, de microcensura, de censura, de despidos, ¿sí? Y se va limitando un poco y vamos llegando a un tema que es irreconocible, ¿sí? Eso pasa, ahí lo vemos porque, digamos, ha sido toda la carga mediática, pero lo vemos en cualquier esfera, ¿sí? O sea, en todos esos medios, digamos, que de alguna manera están apostándole también a estas cuestiones de lo tradicional, pues le está pasando, sobre todo lo tradicional en materia de esas lógicas, ¿no? Porque vemos que todo el mundo está incursionando, pero en últimas esa esencia tradicional está ahí. Hay una cuestión muy particular y es el tema de la financiación. Entonces sabemos que en la zona, en la región, en muchas zonas apartadas, pues está el tema de la pauta, ¿no? Y la gente se mueve por pauta, no logran sortear ese tema de la censura. Entonces, por ejemplo, yo no voy a colocar, no, esa nota no va hoy porque nos pautan, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a hablar de pronto del tema de los humedales y la constructora de arriba si están pautando, ¿sí? O cómo vamos a hablar de alguna fuerza política, aunque muy negativa sea y evidentemente sea negativa y tengan todos los argumentos periodísticos como ha ocurrido en el Congreso, no vamos a hablar mal de eso, ¿sí? Y más allá de hablar mal, no vamos a meterle al tema, ¿sí? Porque en últimas es eso. Y también pues del otro lado está el tema de como hay como una crisis hay una crisis y lo leí con Javier Darío Restrepo, hay una crisis de esa vocación, ¿sí?
hay una crisis ética también de algunos periodistas, ¿sí? Que le juegan a eso, sí, le juegan a eso y ahora pues hay muchas más posibilidades. Ya no estamos hablando solamente como de los medios principales, sino también de un periodista que un día creó una página y se independizó. Entonces, se independizan, pero en última siguen jugando a ese tema de la autocensura, de la microcensura, aunque sea imperceptible, jugando a eso y quizás es algo que de pronto uno no pueda llegar a cuestionar del todo, ¿sí? Porque claro, hay de pronto unas necesidades inmediatas, pero que sí hay como una falta de ese compromiso con la profesión, ¿no? Y es algo que aunque no tengamos tarjeta profesional, uno lo siente, ¿sí? O sea, si alguien de pronto publica algo en internet y sale con algo demasiado descabellado, pero uno dice, bueno, pero esa persona de pronto no, como que no siente eso, no estuvo de pronto en esa función académica, o mínimamente, aunque no sea formado y sea empírico, no ha tenido como esa relación directa con lo que es el tema del periodismo y lo que, la razón de ser. Pero pues es como una cuestión de ese estilo. Yo veo, sí, muchos silencios, veo muchas preferencias, veo muchas cuestiones que se dan en el marco de un interés, ¿sí? Y que se desligan un poco del tema de la sociedad, ¿no? Que hay muchas crisis en la sociedad, pero que en ese momento los estamos midiendo no solamente por lo dramático como debería ser o por lo urgente que sea algo, sino simplemente por qué tanto me favorece, ¿sí? Yo además haría aquí una acotación y detendría un poco mi nivel de entrevistador. Y es que además a mí siempre me ha interesado mucho el tema en Colombia de la puerta giratoria, cargos públicos que pasan del ejercicio público al ejercicio privado en la misma rama en la que regularon y obtuvieron información confidencial. Sobre esto hay mucho, se ha escrito mucho, pero la puerta giratoria que hay, sobre todo en regiones como esta, entre periodistas que trabajan para prensa grande, mediana, periodistas que crean sus propios medios y periodistas que contratan con el Estado es permanente. Incluso en algunos casos la puerta no es giratoria, es simultánea, es decir, entras por la mañana uno y por la tarde asumes otro rol y yo creo que solo como a nivel de inquietud el debate no se ha dado. En medios evidentemente no se puede dar, pero en medios alternativos tampoco y hay un conflicto ético profundo. Ahora, eso no significa cerrar la puerta necesariamente. En el sector privado se ha dicho, alguna vez escuchaba a la ex canciller María Ángela Holguín que decía, llevo trabajando en las relaciones internacionales un montón de tiempo, eso garantiza que yo pueda hacer mi trabajo mejor. ¿Qué quieren que haga? Que cuando deje la Cancillería venda frutas y deje de trabajar en lo que he trabajado toda la vida. Y nosotros dábamos el debate en una clase, ella era la docente, no necesariamente. Demos el debate a ver qué es más sano y qué no. Pero creo que lo que Serafín nos plantea nos deja por lo menos un pendiente y es replantearnos ese debate de la puerta giratoria en el ejercicio periodístico, entre ser contratistas del Estado, ser jueces del Estado, evaluar la actuación o de terceros, Serafín tiene razón, no solo el Estado, de empresarios, de partidos políticos, etcétera, etcétera. Y ahí quiero yo como hacer irme a otra responsabilidad y preguntarle a Serafín, ¿cuál es el papel de las facultades de comunicación social y periodismo en todo esto? Sí, o sea, yo creo que ahí, y alguna vez lo comentaba con un profesor de la universidad, es que, o sea, no hay realmente, o sea, se está formando a partir de un currículo demasiado estructurado, ¿sí? Salvo de pronto algunas especies de cátedras o experiencias que los profesores vinculan y que llevan a que los estudiantes pues estén como en esa función y estar como permeándose con la sociedad, ¿sí? Pero siento que después de eso los abandonan, ¿sí? Hay un abandono total. Yo, por ejemplo, me pregunto por qué no hay ningún comunicado como de pronto lo hizo en algún momento la Universidad de Antioquia con un estudiante frente a ese asunto, ¿sí? O sea, ¿por qué no hay ningún comunicado? ¿Por qué no hay ninguna preocupación por esta crisis del periodismo? O sea, hay una crisis fuerte en la cual vemos que hay gente que a veces yo hablo con colegas, ¿no? Que estamos como en esta onda, oiga, pues que yo realmente no voy a hacer eso, aunque esté mal o realmente no sé qué hago aquí, ¿sí? Y hay una crisis económica, ¿sí? De temas también de lo mínimo que es un pago. O sea, si usted, digamos, bueno, hablando de una manera
hipotética, si va a ser algo así tan como tan desligado de su función periodística, pues al menos que tenga reconocimiento mínimamente legal, ¿no? En materia de eso, los que se atreven a hacerlo, ¿no? Y entonces no hay ni eso, hay una cuestión como de que las facultades tampoco, yo siento que tampoco se están replanteando mucho estos debates, se dan poco los debates, hay como un temor, siento yo, con ciertos también actores ya del tema periodístico más allá de las aulas, y entonces nunca hay un cuestionamiento a una gran empresa mediática, nunca hay como una cuestión que permita de pronto decirle, oiga, venga, lo estamos observando, realmente nuestra misión de programa nunca apuntó a eso, ¿qué está pasando? Tenemos una crisis generalizada, no hay, sí, o sea, hay como una fractura entre las academias, entre la academia de periodismo y lo que ya realmente pasa afuera, ¿no? No hay una conversación, escasamente ha pasado con, digamos, invitaciones de pronto al editor a un conversatorio, pero siento que no hay como una cuestión en la cual se construya y se pueda buscar una solución al asunto, ¿no? Y pues claro, el tema también está en que hay como una especie de afán, ¿sí? De los programas por el tema de continuidades, el tema de acreditaciones, ¿sí? Y pues todos estos relacionamientos, pues me imagino que los miran desde lo positivo solamente, ¿sí? O sea, el tema crítico como que no se da. Y también digamos que podemos estar hablando de una autocensura, ¿sí? Yo creo que hay una autocensura que no hay como una mínima de pronto opinión. Yo eso lo he dicho ya a algunos profes, el tema de, digamos, poner de pronto una opinión en los mismos medios, ¿no? O participar de pronto de esos debates a la esfera ya más pública de una radio, ¿sí? Como que todo está muy ahí, de que los estudiantes se desilusionan solos y no hay una forma de quien de pronto los escuche, ¿no? Eso es lo que yo siento, los egresados están como en ese plan. Hay muchas alternativas, hay gente que le está apostando a cosas, que lo ha logrado, ¿sí? Que me mantiene como en esa lógica del periodismo en pro de esa razón, ¿no? Por la cual se enfocaron ahí. Y pues también es algo válido, siento yo que es una lucha constante en materia de sortear todo esto y ver de pronto de qué manera algunas articulaciones también entre colegas, entre medios que están como con un compromiso logra realmente pues llevarlos a un mínima tranquilidad, ¿sí? A un tema, por ejemplo, de protección. Yo, por ejemplo, aquí siento que aunque no hay, porque sinceramente yo, aparte, creo que el periodista Norberto era el que está denunciando amenazas, pero digamos que no hizo como una tendencia así como de ese estilo, pero digamos en un momento que esto ocurriera, yo creo que no va a haber realmente una protección, sí, siento que estamos como ahí a la intemperie. Serafín, y aunque la pregunta se debate en los medios de comunicación hace años, ¿cómo financiarlos ante la crisis que están teniendo? Hay medios transparentes que han optado por mencionar cualquiera, como El País de España, por leer 10 artículos como límite al mes y después coopera, porque si no, no es Sí. sostenible. Y esto a escala de medios pequeños, pues la crisis se profundiza. Yo sé que es una pregunta muy difícil porque lleva debatiéndose hace años las facultades y los medios, pero ¿cómo hacemos para financiar los medios en esta crisis? Sí, pues es un tema yo creo que lo primero es plantarse en el tema ético, ¿sí? Y focalizarse en ese propósito. Realmente hay posibilidades, ¿sí? Hay posibilidades al tema, digamos, a veces vemos como que no, es que el Estado, pero es que en última el Estado está en función de eso social, ¿no? Y hay muchas posibilidades a nivel también del Estado, hay convocatorias, hay estímulos y también hay como especie de asociaciones también de periodistas que ya como que han pasado por esos dilemas y han logrado construir procesos en los cuales a usted le tiran, sí, un aporte, como decir, oiga, venga, articulemos algo, usted está en región, nos interesa este tema, ¿sí? Y curiosamente eso ocurre en la medida, como le digo, que usted se plante desde esa cuestión, pues, que no se negocia, ¿no? Y es lo ético. Yo siento que de ahí se pueden dar las cosas y el resto, pues, son cuestiones
de esfuerzo, es un esfuerzo constante. Yo realmente llevo con mi portal un poco de tiempo y creo que me debe demasiado. Pero siento que es importante, o sea, yo siento que mientras tanto se pueden hacer otras cosas, se puede de pronto de alguna manera emprender, ¿sí? Hay formas de emprender y lo que todo el mundo está haciendo, hay gente que está haciendo articulaciones con otras áreas de pronto que pueda usufructuar, ¿sí? Pero yo creo que el tema, digamos, del periodista que de pronto por llegar a este debate, a este dilema y no ver una salida y de pronto renuncie a esos valores, yo creo que realmente pues no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, de ahí en adelante, pues yo creería que ya hay una gran crisis, ¿sí? Más allá de lo económico y es como la base de eso que lo podía realmente proyectar. Entonces es una cuestión de creatividad y estar como muy en esa función de la vocación, ¿no? Es una vocación. A veces uno piensa, bueno, yo debería hacer tal cosa, pero a veces hay limitaciones, ¿sí? Y hay limitaciones económicas y sobre todo económicas porque a veces pues no es el plan de pronto de alguien que lo quiera usted financiar para irse a hacer tal historia porque de pronto no le interesa, ¿no? Le ve que algo no importa, que es más importante hacer otra cosa y que de pronto eso sí le va a resultar de pronto agradable personalmente o de pronto le pueda retribuir algo, ¿sí? Entonces siento que es por ese lado. Hay una cuestión también muy particular y es, por ejemplo, espacios como este, digamos que esa articulación con lo cultural creo que es algo esencial. En ese momento, yo creo que todos esos emprendimientos que están surgiendo son historias pendientes por contar, ¿sí? Son amigos, ¿sí? Y de alguna manera, pues son cuestiones que permiten hacer de pronto como una pausa, como estar ahí mínimamente buscando esa sostenibilidad, pero sin llegar de pronto a, a renunciar, ¿no? A esa razón de ser. Bueno, yo voy a hacer un contexto antes de pasar al último bloque de preguntas, y es que los últimos 2 años han sido interesantes para el mundo y para Latinoamérica, porque las formas de levantarse y de expresarse ya no son solamente las formales. Yo creo que uno de los casos emblemáticos, no el único, pero fue el proceso chileno de llamado a la constituyente, pero aquí mismo en Colombia han habido casos interesantes como por ejemplo el desmonte, por utilizar un término elegante, de la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de comunidades indígenas. Es decir, hay otras formas de expresarse más allá del deber de la prensa y que también son interesantes de analizar, y le decía a Serafín, conversemos sobre ellas. Aquí mismo en Neiva surgió un movimiento llamado Tropel Errante, ¿verdad? Tropel Errante, que hizo intervenciones interesantes como la protesta de la no privatización de la electrificadora pintado con un gran graffiti dentro del canal de la Quebrada La Toma, o después una mano, creo que era con una granada o era una granada en la plaza cívica como protesta al tema de la financiación de la guerra en medio de la pandemia y en el contexto de los bombardeos, que son iniciativas un poco subversivas, digo yo, en el sentido que no son institucionales, que son, si se quiere, con otros métodos distintos, artísticas, con una explosión artística enorme, pero que sin embargo han sido censuradas. Recordemos la pintura de la mencionada Quebrada La Toma o el desmonte por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección de Espacio Público de la mencionada Granada. Entonces, yo te quería preguntarle a Serafín sobre eso. ¿Cómo ve, Serafín, esas otras formas de expresión alternativas diferentes a la prensa? Pues yo creo que hay un gran descontento, sí, desde hace mucho tiempo. Y a veces se liga mucho al tema juvenil y a veces se lo liga al tema de esa etapa, pero yo creo que todo aquí, todo el mundo lo sabemos acá, y es el tema de que el país no ha estado bien hace mucho tiempo, ¿sí? Hay muchas preocupaciones, muchas indignaciones que lo que hacen es asociarse y pues mientras haya hombres libres, habrá libertad de expresión, ¿sí? De esa manera pues vienen generando estos procesos, ¿no? Con todas las dificultades y con todas las tragedias, ¿no? Pues nomás acordémonos del 2005 en Bogotá con Nicolás Neira, ¿sí? Un chico que como cualquiera de los que están aquí en ese momento en Neiva pintando un mural, pues terminó asesinado, ¿no? Entonces es algo que realmente, aunque parezca una explosión muy coyuntural, ¿sí?
siento que es un tema muy, muy bien planeado, es un esfuerzo, ¿sí? Y es una necesidad, yo creo que es una necesidad que tenemos, sobre todo pues como hablamos ahora con esta gran industria, con esta gran agenda setting, ¿sí? Que nos tiene todavía ahí pegados. Yo a veces me pongo a ver y estuve haciendo una investigación es como hasta el 2017 sobre redes sociales y periodismo y observamos, por ejemplo, que aunque las redes sociales fueron vendidas como el gran libertad de expresión, vemos que hay una forma de control, ¿sí? Entonces siempre va a haber un poder que controla, que no le interesa de pronto estas expresiones y empieza como a ir focalizando y controlando de una manera mucho más creativa. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta nomás cómo los grandes medios están posicionados en las redes sociales, ¿sí? Y siguen generando esa agenda, siguen marcando puntos de vista, opiniones y en últimas influenciando. Entonces, todos esos procesos se dan en el marco de esa cuestión juvenil, un poco callejera, ¿sí? Y se van plasmando asuntos que en algún momento los puede tratar cualquiera en un café, en una clase, y luego sorprendentemente aparece de la manera más creativa en el lugar más inesperado, como ocurrió, por ejemplo, en el tema del mural, ¿no? O sea, ese debate del alumbrado público se estaba dando, había mucho artículo, mucha cosa, pero digamos como en redes, como en las redes pasa en internet, como que todo iba ocurriendo, va pasando, va quedando más relegado en cuanto a mi inicio de las redes sociales, pero luego aparece ese mural y todo el mundo perdió la cabeza, ¿sí? Entonces todo el mundo empezó a decir, venga, y así como eso, pues digamos que hay procesos y este proceso pues yo lo he visto como muy legítimo, yo creo que es un proceso muy legítimo, es un proceso muy en esa función también de lo que es la universidad, ¿sí? Son chicos que aunque no sabemos quiénes son y es como la gran ventaja que tienen porque sabemos que en este país no es fácil que sepan quién es, ¿no? Por ejemplo, el caso de Dylan también es otro, ¿no? Son libertades de expresión que se ven realmente cortadas finalmente por el aparato militar de un Estado que quizás se ve muy agobiado. Yo siento que en ese momento están como muy agobiados. Ese tema de esos procesos juveniles como el de Neiva, como los que suceden en otras regiones, pues llegan a realmente a calar, ¿sí? Llegan realmente a impulsar indignaciones que son como sentidas, pero que quizás no se atreven de pronto las personas a hacerlas de esa manera, ¿sí? También siento que tienen una gran carga simbólica, ¿sí? Que es algo que en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Tan gráfico, tan de lo que entra por los ojos, realmente han logrado, pues, llegar a recoger mucho este discurso en expresiones artísticas que son demasiado dicientes, ¿no? Es una cuestión que considero que va de la mano, ¿no? Va de la mano con todos estos procesos alternativos que en última si nos ponemos a ver el tema del alumbrado, pues era una denuncia que se venía haciendo desde movimientos ciudadanos, estudiantiles, también el tema de la guerra y cómo de pronto en este marco de la pandemia llegan a invertir tantos recursos en un aparato militar. Entonces digamos que son cuestiones que ellos recogen y que terminan siendo demasiado contundentes, ¿sí? Y pues claro, tienen un apoyo importante y están como ahí en esa cuestión de sortear y es el reto que tenemos todo el tiempo. Yo creo que todo el mundo lo ha sentido, así sea que publica algún día y dice yo creo que esto es importante y necesito que esto realmente se posicione y a veces es una lucha constante, ¿no? Es una lucha como decir, bueno, ¿cómo hago para que esto realmente se posicione, para que mucha más gente lo observe y podamos romper de pronto con el discurso que se está enviando desde el otro lado? Entonces, para mí, pues es algo muy legítimo y aporta demasiado este tema democrático de generar opinión, de cuestionarnos, ¿no? Y de seguir como haciendo esa sabiduría y ese control importante, ¿no? Que tiene que tener un gobierno, ¿no? Serafín, si hoy un estudiante de último año de colegio le dijera que quiere estudiar comunicación social y periodismo, ¿qué consejo le daría? Pues mi hermana estuvo con ese cuento, después terminó estudiando inglés. Pues me pareció importante
decirle que realmente se pensara si era más influencia del momento coyuntural de pronto, por el hecho de que pues yo a veces llegaba a la universidad y le pasaba algo y ella terminaba leyéndose las copias de la clase, entonces como que terminó como influenciada de esa manera. Finalmente no, definitivamente decidió otra cosa, pero yo creería que a pesar de las dificultades y de todo, es un oficio genial y pues no es fácil, ¿no? Yo creo que no es nada fácil, pero es gratificante, o sea, a pesar de todas las crisis en las cuales uno puede estar, yo creo que en la medida que uno tenga claro que eso es lo que quiere y que sienta que de pronto escribió algo, así lo ponga en el Facebook, se sienta que eso era algo necesario que tenía que decir, era algo necesario y algo que aportó, que generó algo, así sea que de pronto alguien le diga, oiga, gracias, ¿sí? Es algo que realmente vale la pena, o sea, a pesar de todo. Y pues en últimas, todos esos cuestionamientos que se dan frente al tema curricular, frente al tema de pronto de ya de la ocupación, el tema laboral, pues es algo que yo creo que ocurre en todos los campos en ese momento, es una crisis generalizada del país, ¿sí? O sea, estamos en un país que a veces como que no va bien y aún así seguimos con esperanza. Yo creo que apuntarle a la esperanza desde el periodismo es algo válido, ¿sí? Y se puede hacer muchas cosas y pues hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias por contar y hay muchas cuestiones que se pueden lograr y pues siempre pensando como en esa cuestión de cómo yo voy a hacer esto por una razón más allá de lo que de pronto me ordene alguien, ¿no? O sea, desde la libertad yo creo que el periodismo es el mejor propósito, al menos desde mi punto de vista.